nombre es Alberto Sánchez Bayo y me dedico a identificar el potencial de las personas y a entrenarlo a través de, básicamente, de la hipnosis. La hipnosis es un estado del ser, es un estado natural que tiene unas propiedades y unas capacidades que nos permiten reforzar nuestro potencial del cuerpo físico, ¿no? Tanto sea en el deporte, tanto sea en el estudio, en el pensamiento, en la salud, en cualquier tipo de actividad humana, ¿no? O de sector en el que opera el ser humano. Yo me hago una imagen de que la hipnosis es un estado del ser entre el estado primigenio esencial, ¿no? Y este estado más corpóreo, físico, es como una especie de interfaz, ¿no? Es un mundo donde podemos operar los intangibles, ¿no? Esos que luego tienen tanta proyección en nuestro cuerpo y no solo en nuestro cuerpo, en cómo operamos en este nivel de la realidad. La hipnosis como dice la palabra, es el estado del sueño, o es un estado análogo al sueño onírico, ¿no? Es un lugar donde nos acercamos a nuestro origen, a nuestra esencia, a nuestra potencialidad, ¿no? A todo el campo de posibilidades en el que vivimos inmersos, ¿no? ¿Cómo operamos? Lo primero es llevar a la persona a ese estado, ¿no? A entrar en conexión, a mantenerle en ese nivel de su ser, y a partir de ahí hay dos formas de operar: bien por la orden directa, cuando el trance es muy profundo, simplemente das una orden y la persona responde a esa orden inmediatamente, y la otra fórmula, que es la más conocida actualmente, es a través de la sugestión, a través de un determinado tipo de lenguaje basado en símbolos y metáforas. Es un poco recrear cómo nos hablan los sueños por las noches. Yo creo que la hipnosis, que como bien dices, es como, al ser algo intangible, a veces es difícil saber si nos están manipulando con la hipnosis o es hipnosis real, ¿no? De hecho, como es el mundo de la sugestión y estás operando a un nivel intangible, pudiera parecer que la persona puede estar sugestionada, influenciada por este tipo de personas, que es... hay un punto de vista en que la hipnosis pudiera parecer charlatanería, ¿no? Y esto es una parte de la detracción, ¿no? Sobre todo para los que solo consideran que la vida o que la realidad es la que podemos percibir por los sentidos físicos, ¿no? Por eso la hipnosis es tan difícil de estudiar en el laboratorio o estudiar a través de la evidencia. Una persona no responde necesariamente de una forma mecánica a la hipnosis. Es decir, tú la puedes hipnotizar en un momento dado, pero en otro momento, dadas otras circunstancias que le rodean, la persona no tiene por qué dejarse llevar a la hipnosis. Charlatanería, el mundo de la ciencia mal entendido como ciencia, porque mucho de lo que creemos que es ciencia es simplemente pseudociencia. Pero lo que sí es cierto es que la hipnosis opera en el mundo intangible, ¿no? Y que sus resultados no necesariamente son inmediatos, ¿no? Esto no es como un laboratorio de física o de química, o que haces una cosa inmediatamente tiene un resultado. Es como cuando entras en el mundo de la hipnosis, hay un mundo en el que todo interacciona, que es la realidad misma, ¿no? Y toda esa realidad se proyecta en este nivel físico, y no todo es causa y efecto, todo es una malla de causas y efectos donde todo está interrelacionado y al mismo tiempo donde todo se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Salvo
En determinados tipos de órdenes que tú puedes dar a una persona, pues el comportamiento puede cambiar, obviamente, inmediatamente. Pero hay otro tipo de comportamientos que puede llevar su tiempo, ¿no? Entonces no hay una causa-efecto inmediata, y esto es lo que el mundo de la ciencia no acaba de ver, ¿no? Quiere la evidencia inmediata, ¿no? Y eso es muy difícil de evaluar en el mundo de la hipnosis. Pero hay personas que son muy sugestionables, que con una orden inmediata el comportamiento cambia instantáneamente. Otras personas que necesitan, que entran a un nivel mucho más leve, hipnótico, esas órdenes hay que ir reforzándolas de una forma sistemática hasta que genera un patrón de comportamiento, ¿no? Tanto sea para el deporte, para el estudio, para las relaciones humanas, etcétera, para cualquier otro tipo de actividad. Sí, no, aquí hay dos cosas. Uno, que es la memoria, y dos, las propiedades de este estado intangible. En estos estados intangibles del ser, el tiempo y el espacio no existen. Entonces, cuando operas en el estado hipnótico, la persona puede estar en el presente, en el pasado o en el futuro. El pasado cambia su futuro si lo modificas, o la experiencia del pasado, que es lo que transforma la hipnosis, no el hecho en sí mismo, sino la experiencia del pasado transforma tu futuro, y cambiando tu futuro, tu visión de futuro, cambias el presente y el pasado, también tu visión del pasado, adquiere una nueva dimensión. Esto es por una parte. ¿Dónde está esa memoria de tu experiencia? Esto es algo que la ciencia no sabe, ni los hipnotizadores saben dónde está. Es como pareciese que la memoria pertenece a campos de información que atraviesan todos los campos de la realidad, ¿no? La memoria no está en tu cuerpo físico, pero también está en tu campo físico. Nos atraviesa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que es maravilloso en el mundo de la hipnosis es que cuando tú das la orden, la persona conecta directamente con la memoria, allá donde esté, ¿no? Allá donde esté, la persona sintoniza con ese campo de memoria que le hace reconducirse en aquello que quiere. El uso más frecuente de la hipnosis, o al menos así puede verse a primera vista, es el campo de la salud, ¿no? Todo lo que llaman la hipnosis clínica. Hipnosis para el tratamiento de alergias, de asmas, de cáncer, en fin, de infinidad de terapia médica. También hay otra terapia que está en auge, que es la utilización de la hipnosis como una herramienta para la terapia psicológica. Pero en el fondo la hipnosis vale para cualquier tipo de actividad humana, ¿no? A mí me gusta enfocarlo más a utilizar la hipnosis como una herramienta que nos ayuda a vivir, ¿no? Y por eso lo dedico básicamente a explorar y desplegar todo el potencial del ser humano para que vivan la vida que realmente se desea. Esto puede ser tanto para el estudio, para hacer el deporte, para la creatividad, para hacer negocios, para las relaciones humanas, para aquello que tú necesites a la hora de hacer realidad tu vida. Cuestión difícil. Lo que veo es que nuestra capacidad de pensamiento es dual, y al ser dual es paradójica, ¿no? Curiosamente somos libres cuando nos sometemos a la realidad que realmente es, ¿no? Y aquello que nosotros muchas veces nos encaprichamos y queremos que sean las cosas de una determinada forma, lo que hace es ahogarnos en nosotros mismos, ¿no? Perder la libertad de quienes somos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, como bien decías, en todos los libros revelados está que todo ya está escrito. Todas las posibilidades que hay en ti, en cada uno de nosotros, y en la humanidad y en la creación, eso ya está escrito, ¿no?
Y esto te das muy cuenta con el mundo de la hipnosis, ¿no? Tú puedes conectar con las diferentes posibilidades que se desprenden de ti o a las que tienes acceso. Esto lo cuenta muy bien Rupert Sheldrake en un libro, en toda su obra. Rupert Sheldrake es un bioquímico de la Universidad de Cambridge que habla de los campos morfogenéticos, ¿no? Tú puedes ser todas las posibilidades que te otorga tu campo mórfico. Y puedes pasar de ser uno a ser otro sin por ello perder ser en esencia el que eres, ¿no? Si te permites ser el que eres, el que ha sido creado, soñado y pensado, entonces es cuando te sientes libre. Paradójicamente, cuando te sientes libre es cuando aceptas ser en esencia el que eres, ¿no? Si partimos de que tú no has elegido crearte, nos creamos hasta cierto punto, pero en el origen no nos hemos creado. Lo del libre albedrío y la libertad de decisión es una cierta limitación que nos imponemos al creernos creadores del universo, ¿no? o ser el centro del universo. Nosotros no somos somos geniales, más de lo que creemos, pero al mismo tiempo no somos todopoderosos, ¿no? Cuando nos sentimos todopoderosos nos creemos que en el libre albedrío, que es como una de las grandes potencialidades o capacidades que distinguen al ser humano de otros. Es cierto que tenemos la capacidad de elegir, pero no de elegir todo. No nos hemos elegido quiénes somos. Hemos sido soñados, creados, pensados y materializados, y ahí no hemos intervenido, ¿no? Lo mismo pasa con el final de nuestros días. Eso tampoco nos está dispuesto, no nos corresponde ese tipo de elecciones, ¿no? En el resto de la vida, entre estos dos puntos, hay cosas que podemos decidir. Y podemos decidir entre el campo de posibilidades que nos está abierto. Lo que pasa es que el ser humano también a veces sueña, se imagina, ilusiona que puede ser otro el que no es, ¿no? Y parece que tiene la ilusión de poder elegir. Y esta ilusión llega un momento en el que se da cuenta la persona que era simplemente una fantasía. Que en él no está todo el poder de decisión. La persona puede elegir en un momento, pues eso, cuando vamos a un restaurante, elegir una cosa, elegir otra. Podemos tomar pequeñas elecciones, por así decirlo, que van construyendo la vida. Y a veces tomamos malas decisiones que parece que nos desvían de nuestro camino, pero eso al final nos lleva hasta un punto en el que la vida nos vuelve a situar en nuestro camino. De alguna forma la senda está trazada, ¿no? Eso es un poco lo que yo intuyo a través de mi trabajo, de mi experiencia con la hipnosis. Hay una de las experiencias que se puede vivir a través de la hipnosis, que es la experiencia de la muerte, ¿no? Y la experiencia normalmente es una experiencia bastante dulce, bastante agradable, que genera mucha calma, mucha paz, mucha serenidad, ¿no? Cuando aceptas que esto no es que la vida y la muerte responden a reglas en las que el hombre no puede influir, no puede tergiversar, no puede ir contra ellas, la experiencia de la muerte lo que te da es, por una parte, hay vida después de la vida, ¿no? Una vida diferente, pero es vida. Eso por una parte. Y después, que esta vida, tal y como la estamos experimentando, este nivel de la realidad que estamos experimentando, al ser finita, es un regalo. Y que esto lo tienes que aprovechar, disfrutar y vivir, ¿no? Cuando aceptas la muerte, aceptas la vida. Hay como... Al darte cuenta que la muerte es algo que te llena, te das cuenta que la vida merece ser, y que la vas a tener siempre. La vida es
es como eso, un regalo con el que tienes que jugar, aprovecharlo, disfrutarlo, ¿no? Eso es lo que vive normalmente la gente en el estado de hipnosis, la muerte. Luego está el tema de si esa experiencia que tienen en la hipnosis va a ser cierta o no va a ser cierta, ¿no? Lo experimentado en la hipnosis va a ser, a grandes rasgos, va a ser la misma experiencia, ¿no? No sabría cómo decirte, pero lo que la persona vive en el estado hipnótico no es una fantasía de lo que es la muerte. En eso coinciden todos, ¿no? Que la hipnosis, cuando accedes a la muerte a través de la hipnosis, la experiencia que tienen casi todas las personas, cambian las formas, los lugares, cómo va a suceder, pero lo que es la experiencia del acto de morir y de pasar a un nuevo estado de vida es bastante homogéneo, bastante similar a todos, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar un poco que la muerte es así, ¿no? Es como si accediésemos a ese campo de memoria del desaparecer de esta vida. Sí, vamos a ver. Este nivel de la realidad, tal como lo experimentamos, necesita el tiempo y el espacio. Porque si no, no tendríamos además los sentidos físicos ni la capacidad racional. A ese nivel más hipnótico o más espiritual, de acceso más espiritual, efectivamente, cuando estás en ese estado, el tiempo no existe. Y al no existir, pudieras considerar que todo es presente, ¿no? En ese sentido, sí, es así. Lo cierto es que en este nivel de la realidad todos tenemos nuestros deseos, nuestros temores, nuestra visión de futuro y nuestra visión del pasado. Es muy curioso cómo las personas solo miran al pasado, como si rehaciendo su pasado o comprendiendo su pasado pudieran restablecer su futuro, y no mirasen al futuro, ¿no?, de la misma forma que miran al pasado, porque si esto ocurriera, te darías cuenta que todo es presente. Lo que pasa es que solo tenemos una idea del tiempo como muy lineal, muy de causa y efecto, y esto sí que es una ilusión. Esto es una sugestión que ha generado pues nuestra cultura, ¿no? Pero la vida no es causa y efecto. La vida no es mecánica y el tiempo no es lineal. El tiempo es como un punto en el hiperespacio, ¿no? Y si consideras ese punto, pudiera ser presente, pero en ese punto presente están todo el campo de posibilidades que hay en ti, todos tus deseos, todos tus temores. Lo que no sabemos es por qué nos enganchamos a unos deseos y otros temores, a unos deseos, a unos ciertos temores, ¿no?, en unas etapas de la vida, ¿no? Y cómo hay una conexión tan potente con algunos de ellos que están marcando constantemente el camino, la ruta que andamos en nuestra vida, ¿no? La historia de la hipnosis es tan antigua como el ser humano, ¿sabes? Porque es un estado de la naturaleza. No solo el ser humano se puede hipnotizar, sino entrar en estado hipnótico también los animales, ¿no? El conjunto de los seres vivos está en un estado de trance. Pero así como vemos nosotros la historia, podríamos ver que el primer estado hipnótico era el que sugería las pinturas rupestres, ¿no? Simplemente la observación de unos símbolos llegaba a la persona a imaginar, a sugestionar, a darle cómo podía cazar, ¿no? Simplemente entrando con ese conjunto simbólico que es el arte rupestre, la persona entraba adquiría la capacidad de poder cazar, ¿no? Más como conocemos la hipnosis hoy en día, pues habría que remontarse a los griegos, en nuestra cultura, a los templos de Eleusis, a Delfos, a donde iban las personas a tener un sueño, ¿no?, que seguramente era inducido a través de algún tipo de
de hipnótico, ¿no? De planta hipnótica, la sustancia hipnótica que ingerían y tenían sueños, ¿no? Pero esto todavía no se considera la hipnosis. La hipnosis empieza a brotar fuerza como tal y la conocemos a partir del mesmerismo o del magnetismo, porque antes la hipnosis se llama magnetismo. La palabra hipnosis aparece en el siglo XIX a través de un médico escocés en el que se da cuenta que la sugestión opera sobre la salud de las personas, ¿no? Y esta persona, que ahora no recuerdo bien el nombre, me parece que es Brady, adopta la palabra de hipnosis como hipnosis, que quiere decir el estado del sueño, ¿no? Y a partir de ahí, la hipnosis, el mundo del subconsciente o del inconsciente, Freud, Jung, comienza a ser utilizado en la psiquiatría a finales del siglo XIX, y luego a partir de la Segunda Guerra Mundial también para todos los soldados que vienen de la Segunda Guerra Mundial es muy utilizada en Estados Unidos, que es cuando aparece el famoso doctor Erickson, ¿no? Esto es lo que conocemos un poco, o te enseñan un poquito como la historia de la hipnosis, pero en el fondo la hipnosis, el arte de la sugestión, siempre ha sido utilizado por el hombre, por gobernantes, políticos, vendedores, hombres de fe, para el logro de sus propósitos, ¿no? La hipnosis siempre ha estado asociada a la naturaleza humana. Hay como un pequeño renacimiento de la hipnosis, ¿no? La hipnosis estuvo muy fuerte en los años 50, 60, con Erickson, la aparición de la PNL, que no deja, la programación neurolingüística, que no deja de ser un derivado del estudio de las técnicas hipnóticas de Milton Erickson y de otros terapeutas. Sin embargo, todo este tipo de ha sido muy cuestionado por la ciencia, ¿no? Porque la hipnosis no la puedes meter en el laboratorio, ¿no? La hipnosis no responde a los sentidos físicos, responde a otro tipo de realidad del ser humano, previa a la creación de este nivel de la realidad. La hipnosis accede a los niveles creativos. Por una parte, tanto la ciencia, médicos, psicólogos, y por otra parte el mundo farmacológico, es como que la han ido arrinconando, ¿no? Y ahora hay como un rebrotar otra vez de la hipnosis, porque nos damos cuenta que las personas se dan cuenta que el ser humano no es simplemente su cuerpo físico y su organismo, ¿no? Sino que este cuerpo físico responde a valores, a sugestiones, y estamos otra vez se está rescatando un poco la hipnosis, sobre todo enfocada para el mundo médico y para el mundo de la psicología. Sigue siendo un mundo muy asociado al mundo de la charlatanería, y sin embargo, cuando te metes dentro del mundo de la hipnosis, te das cuenta, grandes directivos, políticos del mundo, hombres de negocios de todo el mundo, grandes deportistas, acuden a la hipnosis para la consecución de sus metas, de sus logros, de aquello que se proponen realizar y crear en esta vida, ¿no? Digamos que sigue estando básicamente escondida. Y lo que se le quiere dar es una vertiente científica, y entonces no se puede hacer ciencia de aquello que no puede ser observado, ¿no? Ni puede ser metido en un laboratorio. Con lo cual, el mundo de la medicina y la psicología, que es los que tratan de dar un enfoque más científico a la hipnosis, caen en su propia contradicción, ¿no? Y no acaba de adquirir como esa relevancia y esa aceptación por la comunidad científica, ni por supuesto por la sociedad en general, que está muy a lo que le dicen el mundo científico y tecnológico, ¿no?
estas tecnologías sensibles no son susceptibles de ser conocidas e investigadas de la misma forma. La Academia de Hipnosis y Sueños tiene como dos líneas de trabajo. Tres, en el fondo. Una, la investigación y exploración del potencial humano a través de la hipnosis. Dos, la realización de sesiones individuales con hipnosis para las personas, y la que nos atañe aquí, que es el tema de la formación. ¿Qué es lo que queremos hacer con la formación? Lo primero de todo, y que hacemos en el primer nivel de iniciación, en el primer nivel de formación, es abrir la persona al mundo de la hipnosis, experimentar la hipnosis, ¿no? Porque la hipnosis, puedes saber mucho de la hipnosis, pero si no la experimentas, la hipnosis no te vale para nada, ¿no? Tienes que vivirla, experimentarla directamente. Entonces, el primer nivel de formación, el nivel de iniciación, lo que hacemos es experimentar la hipnosis, enseñar a las personas a generar rapport, a inducir al trance y a operar en el trance. Y todo ello con una metodología propia que es análoga a través del lenguaje onírico. Igual que funciona un sueño, funciona la hipnosis. Y esto es lo que enseñamos básicamente, ¿no? A experimentar la hipnosis, vivirla y darte cuenta que no somos lo que nos queremos ser. Somos mucho más, ¿no? Que tenemos un campo de posibilidades tremenda. En el segundo nivel de formación lo que hacemos es viajar en el tiempo, a nuestro pasado, a nuestro futuro, a introducir cambios de visión, tanto en el pasado como en el futuro, para hacer que nuestro presente y los proyectos que tenemos de vida adquieran forma de realidad, ¿no? Podamos vivirlos, podamos disfrutarlos. Digamos que en este segundo nivel de formación lo que hacemos es programarnos a nivel mental, a nivel hipnótico, ¿no? A través de las técnicas de la hipnosis, de las propiedades y cualidades que tiene el mundo hipnótico, enseñamos a programar en ese nivel de la realidad, porque ese nivel de la realidad es el que dirige y guía este nivel de la realidad, ¿no? Eso es lo que enseñamos. Digamos, el segundo nivel de formación es un curso de programación, ¿no? Que vamos desde que somos concebidos hasta nuestra propia muerte, y a partir de ahí podemos vivir mucho tipo de experiencias. Y luego hay un tercer nivel, que son grupos de gente que ya sabe hipnotizar y que trabajamos temas concretos y experimentamos la hipnosis, ¿no? Y aprendemos de la hipnosis, y sobre todo no aprendemos la hipnosis por la hipnosis, aprendemos la hipnosis para darnos cuenta, o qué es la hipnosis para darnos cuenta quiénes somos, ¿no? Y cuáles son el potencial que yace en nosotros y que podemos, digamos, guiar, orientar, dirigir de algún modo. En este nivel también hacemos jornadas temáticas, ¿no? Es decir, llamamos a buenos hipnotizadores especialistas en temas muy concretos, y nos da una jornada teórico-práctica sobre cómo utilizar la hipnosis, pues, para estudiar, para el aprendizaje de idiomas, para utilizarlo en las alergias, en enfermedades respiratorias, para el deporte, para el golf, para la coordinación de un equipo, para sintonizar a todo un equipo, para múltiples usos, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes niveles de formación que tenemos, ¿no? La iniciación, el abrirte a esta realidad que hay en ti y ver su gran potencial y experimentarla de una forma directa, aprender a programar en él, y luego jornadas muy temáticas y trabajos en grupos para trabajar temas muy concretos, ¿no? Las personas tenemos miedo a perder el control de nuestras vidas, ¿no? Hemos ido creando un personaje que controla más o menos su entorno, su realidad, o al menos vive en esa ilusión, ¿no? Volviendo al principio de esta entrevista, era hasta qué punto hay ese libre albedrío. Cuando entras en el mundo de la hipnosis, te das cuenta que no eres tú quien controla la vida, que es la vida la que te controla a ti. Y cuando tú entras en dónde están esos mecanismos, ¿no?,
que hacen que te dan vida, que te aportan vida, te das cuenta que la realidad es diferente a como tú la creías, ¿no? Y la persona, cuando vive esta experiencia, se da cuenta que es absolutamente fantástica. Aparte que en la hipnosis uno aprende rápido de que no puede ser manipulado en contra de ti. Es decir, el hipnotizador nunca va a poder utilizarte para sus propios fines, ¿no? Y siempre que intentas asaltar ese núcleo esencial de la persona, que le da coherencia e integridad, la persona sale del trance hipnótico. O sea, no hay que tener miedo, porque el hipnotizador realmente no es el que tiene el poder en el proceso hipnótico, como aparenta, ¿no? Quien pone los límites hasta donde puede ser hipnotizado es la persona hipnotizada, ¿no? Lo que pasa es que lo está poniendo de una forma inconsciente, ¿no? Porque en el inconsciente sabemos todo, ¿no? Aunque no seamos conscientes de nuestro inconsciente, es nuestro inconsciente el que está marcando los límites y las líneas a seguir, ¿no? Y esto es lo que experimentas de primera mano en la hipnosis, ¿no? Para mí, el espectáculo de la hipnosis me parece fantástico. Lo primero, porque nos hace divertirnos y al mismo tiempo nos hace cuestionarnos quiénes somos, ¿no? ¿Y cómo nos hace cuestionarnos? Pues haciéndonos ver de primera mano que no somos los que queremos ser. Y al mismo tiempo que tenemos una potencialidad, que podemos hacer cosas que creíamos que no podíamos hacer, ¿no? Por eso a mí el espectáculo de hipnosis me parece... a mí me encantan, y yo voy a todos los que puedo, ¿no? La vida es un espectáculo, ¿no? Es la creación, es algo de admirar. Y en los espectáculos de hipnosis esto de alguna forma se refleja. Esto parece chocar mucho con una corriente que hay ahora que intenta darle a la hipnosis un carácter más serio, más científico y también más aburrido, porque la vida, aunque sea una cosa seria, tiene que ser divertida. La vida es un juego, ¿no? Y esto lo ves muy bien en el espectáculo de hipnosis, ¿no? También en las consultas, ¿no? Cuando la persona vive la hipnosis. A mí, yo siempre tengo muy grato recuerdo de los espectáculos de hipnosis, porque fue a través de ellos que me di cuenta que el potencial del ser humano no era el que nos creíamos, no era el que nos enseñaba. Y que de alguna forma cuando nos están educando, formando en las escuelas, en el colegio, la sociedad, la cultura, no deja de ser un acto de hipnosis, ¿no? Lo que están haciendo sobre nosotros. Bajo un principio, un fundamento que no es exactamente real, y es que la vida es simplemente lo físico, lo material, ¿no? Que la vida es de esta forma, ¿no? Pero cuando más te adentras en el mundo hipnótico, más te adentras en las fuerzas de la vida, lo que te das cuenta es que de nosotros sabemos muy poquito, ¿no? Y de la vida menos, ¿no? Que no tenemos la capacidad para desvelar el misterio de la vida, ¿no? Pero que sí podemos disfrutar y gozar de la vida. Todas las personas de alguna forma tenemos un don, o valemos para algo en especial, ¿no? Como Usain Bolt, sirven para correr muy rápido, otros como Fernando Alonso para conducir con mucha precisión a gran velocidad, otras personas para bailar, otros para trabajar bien la madera. O sea, cada persona tiene como un don, ¿no? Esto es el aporte que da cada persona, cada individuo a la comunidad, a la sociedad. Y hay personas que tienen el don de hipnotizar, ¿no? De sugerir, ¿no? Tiene ese carisma, ¿no? En el proceso que hacemos de aprendizaje de la hipnosis hay una parte que para mí es la sustancial, que es la que nadie te enseña y la que no se puede enseñar porque no existen técnicas, y aquí es donde rompe siempre todo el modelo instituido sobre el que nos basamos en nuestro día a día, y es el aspecto del rapport, de la sintonización con el otro. Si a mí me dices por qué puedo inducir a una persona al trance profundo simplemente con mirarle a los ojos y darle una orden, te diré que no sé cómo lo hago.
Lo único que sé es que lo hago, porque tú me has visto hacerlo. Y lo único que sé es que se establece algo entre las dos personas y en ese momento yo sé que esto ocurre, ¿no? Pero no te puedo explicar más, ¿no? No te puedo explicar más porque es... hay un don que se activa ahí, ¿no? Y este es el principio de la hipnosis, sintonizar con ese nivel de la realidad que está también en el otro, ¿no? En el que por mirando a los ojos, un chasquido de los dedos, una simple orden muy directa, la persona entra en el trance profundo. Estoy refiriendo a trance profundo, no vía relajación o ir adormeciendo a la persona, sino de una forma directa, ¿no? Esto nos enseña, ¿no? Esto lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y todo el mundo lo tiene en algún determinado nivel, pero el hipnotizador, digamos, que tiene su gran capacidad en torno a este don, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de que no somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Porque la persona a lo mejor no quiere ser hipnotizada, pero tú la hipnotizas, ¿no? ¿Dónde está el nivel de decisión, el libre albedrío? Esto yo siempre lo veo, o sea, esto es una cosa que me fascinó. Yo la primera vez que vi hipnotizar, dije, esto lo quiero hacer yo. Y con la primera persona que se prestó, lo hice, inmediatamente la metí, ¿no? Y lo que me vino a la cabeza fue una cosa muy tonta. Es como, yo puedo decir a una persona, duérmete, y no se duerme, ¿no? Y cuando entro en ese estado especial de sintonía, entro en conexión con ese don, simplemente la orden lleva a la persona al trance profundo, ¿no? Independientemente de que la persona quiera o no quiera. Esto es algo similar a cuando dormimos. Tú por quererte dormir no te vas a dormir. Es más, normalmente las personas que quieren dormir y que tienen insomnio y que se obsesionan con querer dormir no consiguen dormirse, ¿no? Y sin embargo, en un nivel, todos los días te vas a la cama y sin saber cómo, sin ser consciente cómo, tú entras en el sueño profundo. ¿Eres tú el que eliges dormir? ¿O es la vida la que te lleva a dormir? Esos son los planteamientos que te surgen en la hipnosis, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes el dominio, el control de tu vida? ¿Hasta qué punto eres influenciado por el otro y por el mundo que te rodea? Por el entorno, por el ambiente, por la sociedad, por la cultura que te rodea, ¿no? Incluso hay ejercicios muy bonitos dentro del curso de iniciación en el que las personas creemos que pensamos, pero muchas veces te das cuenta que simplemente estando en ese nivel de receptividad, de sintonía, de rapport, tus pensamientos no son tuyos, ¿no? Tú estás captando pensamientos del otro o de los otros. Pero tú crees que son tuyos porque tomas conciencia de ese pensamiento cuando aparece en tu mente, ¿no? Bien, pues te voy a contar un poco cómo apareció. Cuando montamos el Club Genial dentro de todos los programas de hipnosis, de sueños y de arqueología del talento, la idea de este club era que entre todos nos complementásemos para hacer un determinado tipo de actividades, ¿no? Y entre estas actividades siempre estuvo la idea de aventura, ¿no? La vida es una aventura para vivirla. Y lo que nos hemos dado cuenta al hacer todas estas excursiones es que aunque no nos conozcamos las personas que nos juntamos cada día que subimos a la montaña, se crea un nivel de relación buenísima, un ambiente buenísimo entre las personas, y que cuando andamos como en este tipo de grupo, andar es como ir prácticamente en una alfombra voladora, ¿no? ¿Sabes? Como
se han dado otra forma. Disfrutas de compartir ese día, disfrutas de la naturaleza, y al estar como integrados todos entre nosotros mismos y la naturaleza, te das cuenta que la vida es disfrute, justamente eso que siempre la sociedad nos está negando constantemente, ¿no? Y que la vida es un regalo, es un espectáculo, es una celebración constante, ¿no? Ese planteamiento de aventura, de reto, de subir montañas, en grupo, por una parte nos hace, genera una atmósfera entre nosotros, un ambiente muy bueno, que no nos conozcamos, hace que ese esfuerzo que uno haría de forma individual se aminore, ¿sabes? Andas sin darte cuenta y ya estás arriba, en el pico de la montaña. De alguna forma entramos en conexión, en contacto, sintonizamos con la naturaleza, y nosotros somos parte de la naturaleza, sintonizamos con nuestra naturaleza y con los de alrededor. Con lo cual pasamos un día súper agradable, disfrutamos de la naturaleza, de esa jornada de andar, disfrutamos de compartir este día en la montaña, y de alguna forma te das cuenta, por lo que me dice la gente que se apunta a estas excursiones, como que te das cuenta de esto que te das cuenta en el mundo de la hipnosis, ¿no? Que la vida es mucho más de lo que nos queremos ser, ¿no? Que nos hemos olvidado de ser fieles a nuestra naturaleza y vivir en la naturaleza, y que vivimos inmersos en un mundo artificial que creemos que es el mundo del desarrollo de la humanidad, tiene que ir por ahí, ¿no? Cuando en ese mundo tan artificial desarrollamos parte de un potencial, pero también nos estamos olvidando del potencial básico, esencial del ser humano, que desplegamos cuando nos ponemos a andar por la montaña, ¿no? En el fondo nos hemos olvidado de disfrutar y de vivir, ¿no? La vida no es una carrera competitiva, ¿no? La vida es un regalo que hay que disfrutar y celebrar, ¿no? Y eso es lo que hacemos un poquito de una forma, sin proponérnoslo conscientemente, simplemente con las ganas de subir a la montaña, ¿no?